siempre presente que hay dos fechas fundamentales en el concurso preventivo. Fecha de presentación del pedido de apertura de concurso preventivo, que es el momento en que materialmente el abogado del concursado va y presenta por mesa de entradas, ahora se hace todo online, todo digital, el escrito, cuyos requisitos están en el artículo 11, que ahora vamos a ver, y se da por presentado el pedido, que produce un antes y un después. Recuerden siempre eso. El artículo 32 de la ley dice que todos los acreedores, de causa o título anterior, o sea, aquellos que se han generado con anterioridad, cuya relación jurídica con el deudor comenzó con anterioridad a la fecha de presentación del pedido de apertura de concurso preventivo, deberán concurrir ante el síndico a solicitar la verificación de sus créditos. Todo eso lo vamos a ver. Pero son los que van a participar del proceso de concurso preventivo. Es el pasivo con el cual el deudor va a tener que negociar y llegar a ese acuerdo para pagarlo. Después hay otra fecha, que son unos días posteriores, que es en la que el juez declara formalmente abierto el proceso de concurso preventivo. Ese produce otros efectos, que los vamos a ver. Pero fundamentalmente la fecha más importante a tener en cuenta es la la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo. Esperen que doy ingreso a más gente. Chicos, sobre esto no tiene que quedar ninguna duda. ¿Queda claro cuál es el pasivo, cuáles son los acreedores a los cuales el concurso va a convocar a que vengan a participar? Todos los demás son postconcursales. Recuerden que en el concurso preventivo la actividad del ente continúa, porque el objetivo fundamental del concurso preventivo es recuperar la empresa, recuperar el crédito y prevenir la quiebra, no llegar a la quiebra, evitar la quiebra. Bueno, entonces, por eso el deudor convoca, es un derecho que tiene el deudor, convoca a sus acreedores y le va a hacer una propuesta para pagar ese pasivo existente a la fecha de presentación del pedido de apertura del concurso preventivo en los términos del acuerdo. Ese es esencialmente el concepto de concurso preventivo. Sobre esto no tiene que quedar ninguna duda, porque la quiebra es un proceso liquidativo, es diferente. Allí en la quiebra lo que rige es la fecha de la declaración de quiebra, no de la presentación del pedido de quiebra. Ven que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la quiebra es un proceso liquidativo y el objetivo es liquidar el activo y con el producido del activo, la liquidación del activo, cancelar el pasivo hasta donde alcance. Esos son los dos conceptos fundamentales. Después vamos a ver que hay un montón de excepciones, de vericuetos que tiene la ley, bueno, pero fundamentalmente los conceptos que ustedes tienen que conocer son esos dos, con esas particularidades. ¿Esto quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, hay unanimidad. Bien, porque sobre esto no tiene que haber ninguna duda, ninguna duda. Bien, entonces, esperen que doy ingreso a más gente. Bueno. Entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver los requisitos del pedido de apertura del concurso preventivo, el auto de apertura del concurso preventivo, lo que debe contener, y el trámite los trámites a cargo del síndico a partir de la aceptación del cargo. Porque van a ver que tiene que hacer un montón de tareas que son todas interrelacionadas, paralelas, con distintos objetivos, pero todas fundamentales. Todas las actividades síndicos son fundamentales. Bien, comparto pantalla. Bien. Dame un segundito. Me falta algo acá. Bueno, ¿quiénes son las personas? Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son las personas que son susceptibles de ser concursados? Esto rige tanto para el concurso preventivo como para la quiebra. En el caso de la quiebra, ¿quiénes son las personas que pueden solicitar su propia quiebra o a quienes le pueden solicitar la quiebra?
En primer lugar, esperen que sigo aceptando gente. Admitir todo. Ahí estamos. Ahí estamos. En primer lugar, fíjense que está la terminología que dice la ley, que con el Código Civil y Comercial Unificado ha cambiado. Pero yo lo digo en los términos de la ley y les aclaro cuando ha cambiado. El artículo habla de las personas de existencia visible. Hoy son personas humanas, se llaman personas humanas, cambió la denominación. Como si antes no hubiesen sido humanas, siempre digo lo mismo, pero bueno, ahora, digamos, se estandarizó el concepto de persona humana. Cualquier persona humana, sea comerciante o no. Y esto permite un abuso de la ley, un abuso del derecho. ¿Por qué? Porque hoy se ha hecho una industria, sobre todo en el Departamento Judicial de La Plata, de concursos, de quiebras, mejor dicho, de personas empleadas en relación de dependencia, consumidores sobreendeudados, que no tienen nada que ver con la actividad económica para la cual está pensado esta ley, y con eso gente que tiene un pasivo a lo mejor de 1 millón de pesos y no tiene ningún bien, entonces se ha hecho una industria y hay estudios que se ocupan de eso, personal de empleado en relación de dependencia de policía, del Ministerio de Salud, por ejemplo, son concursados, son quebrados, y lo único el único activo que tiene es el sueldo en relación de dependencia, se puede embargar solamente hasta el 20%, y a los síndicos nos obliga a hacer todo el tratamiento que tiene el proceso de quiebra para prácticamente ser una carga pública. Y es un abuso de derecho. Pero la ley lo permite. Yo lo he planteado, lo he charlado con un montón de jueces esto, y los jueces me dicen, sí, tiene razón, yo tengo trabajos escritos sobre esto y lo he tratado en congresos, en jornadas, porque me parece un abuso de derecho y no se tendrían que abrir estos procesos cuando la persona no es un comerciante. Sin embargo, los jueces me dan la razón, pero dicen, nosotros hemos rechazado pedidos de apertura, pedidos de quiebra de estas personas humanas, pero va a la Cámara y la Cámara dice, con un criterio legal, la ley lo permite, la ley no lo prohíbe. Y si la ley no lo prohíbe, está permitido. Y bueno, y así está todo el derecho y se deforma todo esto. Pero bueno, lo cierto es que cualquier persona, una maestra, con todo respeto, no tengo nada con una maestra, pero hay maestras que están concursadas y quebradas por este sistema. Bien. Obviamente todas las personas de existencia ideal, de carácter privado, hoy las que están enunciadas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial Unificado, las personas jurídicas de carácter privada. Entre ellas tenemos las sociedades, hoy se llaman sociedades, no hay más esa diferencia entre sociedad comercial y sociedad civil, por eso la ley cambió del nombre de ley de sociedades comerciales a Ley General de Sociedades, y todas las de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, que son todas las demás sociedades no constituidas regularmente, las simples asociaciones, la vieja sociedad de hecho, bueno, y cualquier otra, las no constituidas regularmente, que se los dije, bueno, todo ese tipo de sociedades que, digamos, son todas las que no están regularmente constituidas. También las asociaciones civiles. El consorcio de propiedad horizontal hoy es susceptible de ser concursado y de quebrar, un edificio que es un consorcio de propiedad horizontal, hoy es persona jurídica de carácter privado. Y puede quebrar. Por ejemplo, cae un ascensor y origina un desastre, y bueno, y se le hace un juicio grande al consorcio, y el consorcio no tiene cómo pagarlo, lo puede pagar con expensas extraordinarias o no se puede pagar, y puede quebrar el consorcio de propiedad horizontal. Esto lo hemos expuesto también en charlas, en congresos, y la situación es, ¿qué se va a rematar? ¿Las partes comunes de un edificio? ¿Los pasillos, el ascensor, la terraza? ¿O los departamentos? ¿O los departamentos? Y ahí está el problema, porque se puede empezar por el primero A, el primero B, el segundo A, y así sucesivamente. Bueno, hasta ahora no ha quebrado ningún consorcio de propiedad horizontal, así que no se asusten. Pero la ley lo permite, y estamos en lo mismo que pasa con las personas humanas que no ejercen el comercio. Algún día, algún consorcio puede llegar a quebrar. Bueno, las entidades deportivas, que además tienen una ley especial,
que se llama régimen de administración de entidades deportivas con dificultades económicas, fideicomiso de administración con control judicial. Así se llama. Es la ley 25.284, que es la ley de quiebra especial para entidades deportivas. Sigo admitiendo gente. Ahí estamos. Las cooperativas, que tienen un régimen especial por la ley 2337, y las mutuales, que tienen también un régimen especial por la ley 25.374. Pero también pueden ser susceptibles de ser concursados las sociedades en las que el Estado sea parte, es decir, el Estado nacional, provincial o municipal, en las que sea parte, forme parte del capital social, no la sociedad del Estado, en las que el Estado tiene el 100% del capital. Sociedades de economía mixta, que siguen existiendo, las sociedades con participación estatal mayoritaria y las obras sociales. También puede concursar el patrimonio de los fallecidos, mientras no haya división de bienes, partición de bienes y asignación de bienes. Y los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes situados en el país. Quedan excluidos, pero no porque no puedan liquidarse, sino porque tienen regímenes especiales de liquidación, las aseguradoras, los bancos, porque puedo repetir, un régimen especial, las sociedades del Estado y las personas de derecho público, porque tienen regímenes de liquidación administrativa, no bajo el régimen de la ley 24.522, sino por regímenes especiales. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es una persona de derecho público no estatal, es persona de derecho público, no puede quebrar bajo el régimen de la ley 24.522, sino que, llegado el caso, se tiene que disolver por un régimen administrativo establecido en la misma ley. Esa es la particularidad de todos estos que se excluyen. ¿Cuáles son los requisitos formales del pedido de apertura del concurso preventivo? Artículo 11 de la ley. Establece los requisitos formales del pedido de apertura del concurso preventivo, qué es lo que debe contener ese escrito, como les dije hoy, que presenta el patrocinante del concursado por mesa de entrada del juzgado, de la Suprema Corte, y ahora todo en forma electrónica. En primer lugar, se presenta por escrito con 2 copias. Esto dice la ley. Hoy directamente se presenta en forma online. Existe un plazo de gracia para aquellos requisitos que no se puedan cumplir en el momento de la presentación del pedido de apertura, que es de 10 días contados desde el momento que se presenta el pedido de apertura. Por ejemplo, se tiene que incorporar, lo vamos a ver, los últimos 3 balances. A lo mejor en ese momento no están los 3 balances porque no los encuentran, por lo que fuere, pueden incorporarlo, pueden agregarlo dentro de los 10 días contados desde la fecha en que se presenta el pedido de apertura. Y esto lo más importante. Esto que está acá es texto de la ley, así que no lo copien, copien los comentarios. Inciso 1 dice, para los deudores matriculados, hoy serían, ya no hay más deudores matriculados, y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, serían las personas humanas y las personas y las jurídicas de carácter privado, acreditar la inscripción en los registros respectivos. Eso es lo más importante, por eso está resaltado. Las últimas, es decir, las personas jurídicas de carácter privado, acompañarán además el instrumento constitutivo y sus modificaciones, y constancia de las inscripciones pertinentes. Además, las personas de existencia ideal acompañan en su caso los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, aun cuando no estuvieran inscritos. ¿Qué significa esto? Las personas regularmente constituidas deben agregar, deben incorporar en los instrumentos constitutivos el estatuto de una sociedad anónima, el contrato social de una SRL y el contrato constitutivo de cualquier otra de las sociedades establecidas o existentes o reconocidas por la Ley General de Sociedades. ¿Y en qué registros deben estar inscritas estas sociedades? En los registros societarios, es decir, en Provincia de Buenos Aires, en la División Provincial de Personas Jurídicas, en Nación o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Inspección General de Justicia, y también acompañar las inscripciones en los registros impositivos, previsionales y otros registros,
por ejemplo, municipales, importador, exportador, SENASA, todos los registros donde esté inscripta esa sociedad o esa persona regularmente constituida. Las personas no constituidas regularmente deberán acompañar constancia de que tienen una cierta individualidad. Por ejemplo, una sociedad de hecho, ¿puede quebrar? Sí. ¿Qué acompaña para demostrar? Una cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad, la inscripción ante AFIP, los movimientos de esa sociedad, cualquier elemento que demuestre que esa sociedad tiene una cierta entidad jurídica y una cierta personalidad jurídica. El segundo requisito, el segundo inciso, dice explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiere manifestado. Esta es una declaración muy importante que hace el deudor o el potencial fallido. Debe indicar las causas del desequilibrio económico y financiero. ¿Cómo llegó a ese estado de cesación de pagos? Recuerden que tiene que estar en cesación de pagos. Y acá indicar las causas desde el origen, y lo debe expresar lo más retrospectivamente posible, porque debe indicar precisamente cómo llegó a esa situación. Y los hechos reveladores del estado de cesación de pagos. Es decir, ¿cuál es el hecho? ¿Se acuerdan cuando vimos la definición que decíamos que es un estado generalizado y permanente del patrimonio que se manifiesta impotente para hacer frente a las obligaciones exigibles con los activos habitualmente utilizados para realizarlos, que se debe exteriorizar? Bueno, eso se hace obviamente a través de los hechos reveladores que lo vimos en la jornada anterior. Debe indicar. Esto es un elemento muy importante a priori para el síndico, porque es la primera aproximación que va a tener el síndico con la empresa, cuando acepte el cargo y tome contacto con el pedido de apertura con uso preventivo. Y le va a estar indicando al síndico, le va a estar dando elementos que lo van a estar ubicando de alguna manera cómo la empresa llegó a ese estado. Con la siguiente limitación. Son dichos de la empresa o dichos del concursado. Y el concursado siempre va a decir lo que quiere que los terceros se enteren y nunca va a decir lo que no quiere que se enteren. Entonces hay que estudiarlo con esa limitación. Debe indicar la época en que se produjo la cesación de pagos. Y si la época siempre es una época más o menos, definirla un mes, el mes de marzo del año 2014, por ejemplo. Ahora, si hay un hecho puntual que puede indicar el día en que se produjo, también indicar el día. Si nosotros trazamos un paralelo entre los requisitos del artículo 11 y lo que después vamos a ver como informe general del síndico, vamos a ver que hay ciertas similitudes entre los conceptos que se requieren. El informe general es mucho más grande o mucho más amplio y obviamente es producto de la labor del síndico. Pero si trazamos un paralelo, nosotros en el informe general vamos a tener que indicar las causas del desequilibrio económico del deudor y los hechos reveladores. Esto nos va a dar un indicio importante. Por supuesto, con la limitación que les dije, que el deudor va a decir siempre lo que quiere que los terceros se enteren y va a ocultar lo que no quiere que se entere. El tercer requisito es un estado muy importante. Dice, acompañar estado detallado y valorado de activo y de pasivo, que difiere de los balances de ejercicio. ¿Por qué? Bueno, vamos primero a ver qué contiene esto. Debe el deudor indicar cómo está compuesto su patrimonio, es decir, el activo y el pasivo, en forma perfectamente detallada y actualizado a la fecha de presentación
del pedido de apertura del concurso preventivo con indicación precisa de su composición y normas de evaluación. ¿Cómo evaluó? ¿Cómo le asignó ese valor? Esto también es muy importante, sobre todo para el síndico, porque también es una primera aproximación de la composición del patrimonio. ¿Y por qué debe agregar este estado detallado y valorado de activo y de pasivo? Y uno dice, ¿por qué no el balance, que también lo debe agregar? Porque a veces hay una diferencia de tiempo entre el último balance y el estado y la fecha de presentación del periodo de apertura del concurso preventivo. A lo mejor pasaron 10 meses del último balance y el patrimonio se modificó. Y además, lo vamos a ver también cuando veamos el informe general, el balance de ejercicio, y esto es una crítica que yo hago a nuestra profesión y sobre todo a la auditoría, que yo fui profesor de auditoría y he hecho mucho tiempo auditoría de estados contables, y me hago una mea culpa, porque nosotros decimos que los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial, económica, financiera y todo lo que decimos cuando dictaminamos un estado contable. Y a veces los estados contables no reflejan exactamente la situación porque hay conceptos que están valuados diferentes en una contabilidad de ejercicio respecto de la realidad. Por ejemplo, a lo mejor utilizamos un criterio lineal para amortizar un bien y un camión. Lo amortizamos en 5 años para seguir un criterio impositivo. Y a lo mejor el camión dura 20 años y nosotros en el balance lo tenemos con 1 peso, cuando en realidad ese bien tiene un valor importante, porque estuvo mal amortizado. Y así, o al revés, un bien que todavía lo tenemos con valor en el balance y a lo mejor ya está destruido, está destruido o dañado o con muchos problemas y el valor está menoscabado. Entonces, por eso se necesita y se requiere, además del elemento temporal, el elemento patrimonial de este inciso. Hay que indicar la ubicación, estado y gravámenes de los bienes, datos que sean necesarios para conocer el patrimonio. Y acá se requiere un dictamen de contador público para los concursos que son, digamos, grandes o comunes, no para los pequeños. Si el concurso es pequeño, no se requiere este dictamen de contador público. Y acá les hago una aclaración. La ley habla de dictamen suscrito por contador público. Si nos convocan a nosotros como profesionales, para hacer un dictamen tenemos que hacer una auditoría. Salvo que seamos los auditores de esa empresa y hayamos dictaminado los estados contables, es muy difícil conocer con una entrevista o un análisis así por arriba si esto realmente es correcto o no. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá, yo siempre aconsejo, es una certificación de la correspondencia de esos bienes con su documentación respaldatoria y con las normas de evaluación. Porque si no hicimos una auditoría, no sabemos si hay otros bienes. ¿Me explico? O si hay bienes que no los vimos y están menoscabados y acá están sobrevalados. Entonces hay que tener cuidado para no asumir responsabilidades más allá de las que debemos asumir como profesional. Cuarto, acompañar copia de los balances y otros estados contables exigidos al deudor por las disposiciones legales que rijan su actividad, correspondiente a los 3 últimos ejercicios. Bien, acá se debe acompañar los 3 últimos balances si es que la empresa tiene una antigüedad mayor a 3 años. Si por ahí tiene 1 o 2 años, los estados contables que tenga. Pero además, debe agregar, si la empresa cotiza en bolsa, si la empresa es una gran empresa, por ejemplo, los balances trimestrales, balances mensuales de sus internos, las memorias de los balances, que es muy importante porque es la descripción de cómo evolucionó la actividad económica de esa empresa durante el periodo que se presenta el balance, y los informes del órgano de fiscalización, entre otros elementos. Inciso quinto, este es muy, muy importante, muy importante. Acompañar nómina de acreedores con indicación de los siguientes elementos.
Acompañar nómina de acreedores. Estos son los acreedores que nosotros llamamos denunciados por el deudor, que lo vimos en la jornada anterior, a quienes el síndico después, vamos a ver, le tiene que enviar una carta personalizada y descriptiva de una serie, informando de una serie de datos. Con la siguiente particularidad: el deudor tiene la obligación de denunciar todos sus acreedores, pero no hay penalización si no denuncia a todos sus acreedores. Y cuando hay una obligación sin penalización, se convierte en una obligación moral. Y el deudor va a denunciar. A ver, hay de todo, por supuesto. Hay deudores muy bien intencionados que quieren recuperar su empresa, pero muchos deudores que no son tan bien intencionados y van a denunciar a aquellos acreedores que él quiere que se enteren de la apertura del concurso preventivo, y va a tratar de que no se entere, por ejemplo, un acreedor hostil o el acreedor más importante o lo que fuere. Entonces también hay que tener cuidado con esto. Y debe indicar sus domicilios, montos y causa de los créditos, vencimientos, codeudores, fiadores, terceros obligados y privilegios. Fundamentalmente, monto, causa y privilegio de cada crédito. Y acompañar toda la documentación respaldatoria de esos elementos. Y por cada acreedor denunciado debe acompañar un legajo. ¿Qué es un legajo? Un cuadernillo, esa carpeta de doble solapa, por ejemplo, con la documentación de cada uno de los acreedores que él haya denunciado y con la documentación respaldatoria que tenga de monto, causa y privilegio de cada acreedor. Copia de la documentación respaldatoria, y acá otra vez aparece dictamen de contador sobre la correspondencia con registraciones e inexistencia, dice, de otros acreedores. Y acá vale el mismo comentario que les hice anteriormente. Si nosotros no somos los auditores o no hacemos una auditoría, y nadie va a hacer una auditoría para la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo, porque una auditoría tiene un costo importante, ¿cómo sabemos, cómo podemos aseverar que hay inexistencia de otros acreedores? Entonces lo que tenemos que decir es que esta nómina de acreedores, certificar que se corresponde con la contabilidad y con la documentación respaldatoria que están agregados allí en los legajos. Pero nada más que eso, porque si nosotros aseveramos la inexistencia de otros acreedores y no hicimos un verdadero análisis y una auditoría, podemos cometer errores y asumir responsabilidades como profesionales por otros deudores, por otros acreedores que no sufren de la contabilidad, sobre todo en nuestro país, donde una gran parte de la actividad económica es no registrada. No conozco ninguna empresa que registre el 100% de las ventas. Siempre un porcentaje de las ventas o de las compras son en negro. Entonces, ¿cómo vamos a ver si hay otros acreedores o no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Inciso sexto: enunciar precisamente los libros de comercio, así dice la ley, y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado en cada caso, y ponerlos a disposición del juez junto con la documentación respectiva. En realidad, habla de libros de comercio, en la vieja terminología, el diario, inventario y balance y los libros societarios. Hoy el artículo 320 habla de libros indispensables, y son indispensables todos aquellos libros necesarios o que surjan de la implementación de un adecuado sistema de información contable. Por lo tanto, también forman parte de los libros de comercio el libro mayor, obviamente los subdiarios, libro de sueldos, el libro IVA compras, IVA ventas, bueno, que hoy surge directamente de la plataforma de AFIP, actas de municipalidad y cualquier otro registro que deba ser llevado. Hoy también acá, esta ley es vieja, es del año 1995, hoy está toda la contabilidad digitalizada, sobre todo para las sociedades por acciones simplificadas. Y además hay un decreto 27 del año 2018 que le permite a cualquier sociedad, además o le permite, mejor dicho, adoptar el sistema de contabilidad digital.
porque la Ley General de Sociedades habla de los libros de comercio. Bueno, ese decreto de necesidad y urgencia del año 2018 permitió a las sociedades que optar por llevar contabilidad digital. Bueno, hoy tenemos que tener cuidado con todo eso porque la ley dice esto, entonces hay que ver cómo exponen, cómo se expone esos libros digitales ante el pedido de concurso preventivo, de apertura de concurso preventivo. El inciso 7 dice denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar en su caso que no se encuentra dentro del periodo de inhibición que establece el artículo 59 o el desistimiento del concurso si lo hubiera habido. Esto significa que cuando se pide un concurso preventivo y se cumple, tiene que pasar por lo menos un año antes de poder solicitar un nuevo concurso preventivo. O si hubo, lo mismo si hubo desistimiento del pedido de concurso preventivo, debió pasar ese tiempo como plazo para pedir un nuevo concurso preventivo. El artículo del 59 precisamente dice el deudor no podrá presentar un nuevo pedido de concurso preventivo hasta después de transcurrir un año desde la declaración judicial de cumplimiento del acuerdo preventivo. Y se agrega un inciso 8 en la última reforma de la ley de concursos y quiebras que habla de la nómina de empleados y deudas previsionales. Acá se debe informar un detalle del nombre, apellido, legajo y todo otro dato de los empleados de la empresa concursada y si son acreedores o no de la sociedad, como si no estuviesen dentro del inciso quinto, pues son acreedores, los acreedores laborales son acreedores. Bueno, la ley lo que pretende, como el síndico dentro de los 10 días de aceptado el cargo debe presentar un informe sobre los deudores declarados, los acreedores laborales declarados por el deudor y quiénes son susceptibles del pronto pago laboral. Por eso le pide que exteriorice el deudor quiénes son, desde el punto de vista del deudor, aquellos que están incursos en la posibilidad del instituto, de llegar al instituto de pronto pago laboral. Ese es el objetivo de ese inciso octavo. Bien, todo eso son los requisitos del pedido de apertura del concurso preventivo. ¿Cuáles son los efectos del pedido de concurso preventivo? Los efectos de esa presentación del pedido de apertura del concurso preventivo son los de la demanda judicial, fija posición en el juicio e interrumpe la prescripción. Esos son los efectos de una demanda judicial. Y esto no es otra cosa que una demanda de apertura de concurso preventivo. Pero además, produce el vencimiento de todos los plazos de las obligaciones concursales, es decir, de todas aquellas obligaciones de causa o título anterior a la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo. Aunque una parte venza con posterioridad, todas se consideran vencidas a ese momento. ¿Por qué? Porque el objetivo del concurso preventivo es cristalizar el pasivo, establecer cuál es el pasivo del deudor al momento de la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo, que va a ser con el que el deudor va a tener que negociar para abonar en los términos del acuerdo. Todos los demás son postconcursales. Por eso ahí se tanto hincapié al principio de la fecha, de la importancia que tiene la fecha de presentación del pedido de apertura del concurso preventivo. Suspende el curso de los intereses. Suspende a la fecha de presentación, no se extinguen los intereses. Los intereses posteriores van a ser resulta o van a estar al resultado o van a estar como consecuencia del resultado de la negociación del deudor con los acreedores, salvo los derechos reales y los créditos laborales cuyos intereses se siguen devengando hasta el momento en que se acuerde, se llega a la propuesta de acuerdo. Y esto es muy importante, muy importante. Prohíbe modificar la situación de los acreedores. Artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras. No puede pagarle más a los acreedores de causa o título anterior, aunque quiera pagarles,
porque acá se activa un principio jurídico que se llama la par conditio creditorum, creo que se los dije ya, que es la igualdad de todos los acreedores ante la ley. Después vamos a ver que hay dentro de distintas categorías hay diferencias, pero todos tienen el mismo derecho de cobrar. Entonces, si el deudor le paga a un acreedor, está perjudicando al resto. Y si el síndico detecta después que el deudor le pagó a algún acreedor de causa o título anterior a la presentación, tiene que iniciar las acciones de recupero de ese dinero que cobró el deudor, que cobró el acreedor. Muchas veces el deudor sigue pagando porque ni sabe qué es la apertura de un concurso preventivo. Y eso está mal, porque la ley le prohíbe pagar aunque quiera pagar. Y además suspende todos los juicios de contenido patrimonial contra el deudor y produce el fuero de atracción que está establecido en el artículo 21, con las particularidades que establece ese artículo 21, que es muy particulares más para un posgrado que para la formación de grado. Pero si quieren, me remito a ese artículo y lo pueden ver ahí. Y se produce, a partir de ese momento, un desapoderamiento atenuado respecto del patrimonio del deudor. Y acá recuerden lo que les dije en la jornada anterior, que el deudor conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico y puede realizar 3 tipos de actos diferentes. Actos que puede realizar libremente, que son todos aquellos, siempre bajo la vigilancia del síndico, por supuesto, que son todos aquellos actos de administración ordinaria de su negocio. Actos que requieren autorización judicial para ser realizados, todos aquellos actos que impliquen modificar el patrimonio y que excedan la administración ordinaria de su negocio, y actos prohibidos, que son todos los actos a títulos gratuitos que menos caben en el patrimonio. Si no estuviese esta prohibición, él podría donar todos sus bienes y perjudicar a los acreedores, en una medida dilatoria, lo que se llama vaciamiento de empresa, para después llegar a una quiebra y que no haya más bienes. Entonces, por eso está la prohibición de realizar ese tipo de actos. Y esto es responsabilidad del síndico, controlar cómo va evolucionando la administración de la empresa. Y se establece la imposibilidad de viajar al exterior del deudor y de los administradores de las sociedades o de las personas jurídicas de carácter privado hasta la presentación del informe general del síndico, porque la ley les impone la obligación de colaborar con el síndico para que éste pueda realizar todas las actividades procesales que la ley le asigna y presentar el informe general del síndico. Bueno, quiero leerles, porque no sé por qué no me salió acá, la resolución de apertura del concurso preventivo, que es el acto jurídico mediante el cual el juez declara abierto el concurso preventivo. A partir de este momento, jurídicamente está abierto el concurso preventivo. Y hay un tiempo entre la presentación del periodo de apertura del concurso preventivo y la apertura del concurso preventivo que el deudor está desapoderado de hecho, aunque no todavía de derecho, porque para estarlo de derecho se requiere el acto de apertura del concurso preventivo, la resolución judicial que declare abierto el concurso preventivo. Esto está en el artículo 14, al cual me remito, pero les digo, se los leo así, los elementos más importantes. Bueno, el inciso 1 es la declaración de apertura del concurso preventivo. El inciso 2, y esto es muy importante, en el auto de apertura se debe designar una audiencia, una audiencia para designar al síndico. Recuerden que el síndico, ahora después lo vamos a ver, hay síndicos clase A, hay síndicos clase B, los estudios de síndicos son clase A, los síndicos individuales son síndicos clase B, y en cada juzgado existe un listado de 15, como mínimo, 15 síndicos titulares y 10 síndicos suplentes. Y se van sorteando de esos síndicos las distintas causas. El juzgado debe informar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas la audiencia en la cual va a sortear un síndico, y en la época de la presencialidad, durante la pandemia se complicó. Yo, que integro la Comisión Provincial de Acusación Judicial, asistía a los sorteos de síndico en los juzgados
y eso le da transparencia, porque si no es muy fácil designar en los concursos importantes a un síndico amigo y en los concursos no importantes a cualquier otro síndico. Entonces, con la presencia nuestra se le da seriedad porque además exigimos que el sorteo se haga como corresponde. Si el juez tiene la prerrogativa de designar, si el concurso es grande, un estudio de síndicos en vez de un síndico individual. Y esto es razonable, porque si el concurso es muy grande o es muy importante, obviamente se requiere la experiencia de un estudio de síndico que va a ser mucha mayor. A lo mejor, perdón, hay síndicos individuales que son excelentes, que son eminencias, pero el trabajo es más amplio en un concurso grande que en un concurso pequeño. Por eso es más lógico que se requiera la designación de un estudio de síndico y el juez lo puede establecer. Y también dentro de los estudios de síndicos, en cada juzgado hay también un registro de estudios de síndicos y lo debe sortear entre los distintos estudios de síndico que sean titulares en cada juzgado. Bueno, también el auto de apertura debe establecer 3 fechas muy importantes. La primera fecha es la fecha que tienen los acreedores para presentarse ante el síndico a solicitar la verificación de sus créditos, que es un periodo que va de entre 15 y 20 días posteriores a la fecha que se estime como en que finalizará la publicación de dictos. El dicto que debe publicar el deudor convocando a los acreedores por 5 días en el diario de mayor circulación de la zona donde está la administración de ese negocio y en el boletín oficial. La orden de publicar ese dicto. Intimar al deudor a que deposite dentro de los 3 días un importe estimado para atender los gastos de correspondencia que le implique al síndico enviar las cartas a los acreedores denunciados, la orden de anotar la apertura del concurso, la inhibición general de bienes del concursado, la intimación al deudor para que presente dentro de los 3 días los libros de comercio y los ponga a disposición del juez y del síndico. Y 2 fechas más, yo hoy le dije 3 fechas, una es la del periodo de verificación de créditos, 2 fechas más, que son la fecha hasta la cual el síndico puede presentar el informe individual de créditos y la fecha hasta la cual el síndico puede o debe presentar el informe general. Y en el concurso preventivo se deberá fijar una audiencia informativa que se va a desarrollar, si es necesario, 5 días antes del vencimiento del periodo informativo de la quiebra, del concurso. Del periodo de exclusividad del concurso. 5 días antes, el concursado tiene un periodo de exclusividad para negociar, lo dijimos en la clase anterior, con los acreedores la forma en que le va a pagar. 5 días antes de eso, si no llegó todavía a obtener las conformidades, se deberá desarrollar una audiencia informativa donde el deudor mejore las propuestas para llegar al acuerdo. Y la última reforma también, en realidad no es la última, una reforma del año 2006 incorporó el inciso 12 del artículo 14, que es el que establece que el síndico debe presentar un informe mensual, ¿se acuerdan que se los dije en la jornada anterior?, donde debe exponer 3 aspectos diferentes de la empresa. En primer lugar, la evolución económica de la empresa. En segundo lugar, informar sobre la existencia de fondos líquidos disponibles. Y en tercer lugar, la existencia, el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales del deudor. Bien. Todo eso está en el artículo 14, que es el auto de apertura del concurso preventivo. Bien. Vamos a ver ahora el trámite a cargo del síndico con motivo de la apertura del concurso preventivo. Todo lo que tiene que hacer el síndico a partir del momento en que acepta el cargo. Obviamente que el síndico se lo notifica por cédula o personalmente. Hoy cédula electrónica, obviamente.
Pero eventualmente si es designado un síndico que no tiene domicilio electrónico, todavía puede ocurrir. Prácticamente hoy ya no hay síndicos que no tengan domicilio electrónico, pero puede ocurrir. Hay excepción de notificarlo con cédula papel. Aceptación del cargo con expediente a la vista. Y esto, ahora que vuelve la presencialidad, vuelve la obligación, a pesar de que existe todo el sistema de notificación y presentaciones electrónicas, la obligación de aceptar el cargo en forma personal ante el secretario del juzgado. Y acá sí que la aceptación del cargo la toma el secretario del juzgado, por la jerarquía que tiene la función del síndico. Al perito lo puede tomar la aceptación del cargo, aunque ahora es electrónico, un empleado de mesa de entradas. Al síndico no. Y el síndico debe comparecer personalmente ante el secretario del juzgado. A partir del día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires decidió la vuelta a la presencialidad de todos los empleados del Poder Judicial que tengan como mínimo una dosis de vacuna. Con lo cual se vuelve a la presencialidad, a pesar de que sigue, por supuesto, todo el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas que vino para quedarse, obviamente, ¿no? Y es una gran ventaja que nos da a los síndicos o a los que operamos judicialmente ese sistema, porque podemos trabajar en cualquier hora y presentar el escrito a las 2 de la mañana, si no se le ocurre, o un domingo, cuando antes teníamos que ir presencialmente y presentar el escrito. Pero en el caso de los síndicos, la mayoría de los juzgados de los síndicos o del síndico. Obviamente hay que tomar contacto con el expediente, por eso decimos aceptación del cargo con el expediente a la vista, porque pueden existir causales de excusación. Las mismas que están establecidas para los peritos y que son las mismas que están establecidas para los jueces, en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Si existe una causal de excusación, obviamente que el síndico debe excusarse. Si el síndico considera que no hay causal de excusación y hay un tercero que entiende que hay una causal por la cual debe excusarse, el tercero lo puede recusar, pedir ante el juez la exclusión de ese síndico, argumentando o demostrando la causal en la cual base su pedido de recusación. Debe retirar la documentación que en copia entregó el deudor. ¿Y qué se debe llevar en ese momento del juzgado? Y esto es presencial todavía, aunque algunos juzgados lo tienen ya implementado electrónicamente, pero hay de todo. Conceptualmente, los escritos postulatorios. ¿Qué son los escritos postulatorios? Fundamentalmente el escrito de presentación del periodo de apertura del concurso preventivo. Postulatorio es porque se presenta, así se llama, fija su postura en el proceso. Los balances y el estado de situación patrimonial, ese estado de situación patrimonial valorado y actualizado a la fecha de presentación que estaba en el inciso 1 del artículo 11, los legajos de los acreedores y el análisis de los antecedentes entregados por el deudor. Todo eso se lo debe llevar el síndico después de esa o a partir de esa primera intervención en el juzgado. Muchas de estas cosas, vuelvo a repetir, hoy están en el expediente electrónico. Cuando a ustedes les toque actuar en este aspecto de la profesión, ya va a estar todo, va a ser todo expediente electrónico, con lo cual no van a tener que retirar prácticamente nada formalmente en papel del juzgado, pero todavía esto está en la época, en el periodo de transición. Debe presentar un escrito inicial estableciendo y solicitando lo siguiente. Obviamente que debe indicar el domicilio profesional, tanto físico como electrónico. Y fundamentalmente un domicilio físico para que los acreedores presenten los pedidos de verificación de crédito. Esto sí tiene que ser un domicilio físico que tenga acceso directo al exterior, dice la acordada, de acceso directo al público. Es decir, tiene que tener un estudio profesional el síndico para recibir a los acreedores.
En la pandemia hubo juzgados que permitieron establecer, por ejemplo, buzones para que los acreedores presenten digitalmente su pedido de verificación de crédito. Pero otros juzgados, que me pasó a mí en plena pandemia, y yo planteé la posibilidad, me designaron un síndico en un proceso, y yo pedí la posibilidad de recibirlos electrónicamente. Y el juzgado me dijo, no, el artículo 32 dice que la presentación es presencial ante el síndico. Y tuve que recibir en plena pandemia a los acreedores directamente con protocolo y demás, por supuesto. Bueno, todo tiende a que en algún momento esto sea totalmente digital. En el concurso famoso de Vicentín y en el concurso este nuevo de ¿cómo se llama ahí? Se me fue en la mente de Molinos Cañuelas, que es un concurso muy grande que está precisamente en la ciudad de Cañuelas, se permitió, porque tienen más de 2.000 acreedores, entonces se permitió la presentación de los pedidos de verificación de crédito en forma electrónica. Lo más lindo de eso, lo más particular de ese juzgado que me exigió a mí recibir el pedido de verificación de crédito presencial, que después me pidió que lo transcriba electrónicamente y lo eleve electrónicamente al juzgado. Con lo cual, yo obviamente, algunos me lo mandaron también digitalmente, si lo pude reenviar, si no, lo tenía que transcribir todo. Y un pedido de verificación de crédito a veces son 5 hojas y a veces son 200 hojas. Entonces, es muy particular. Son las contradicciones de nuestra justicia. También en ese escrito se debe indicar si se va a actuar con patrocinio letrado y los colaboradores que van a trabajar con el síndico. Pedido de libramiento de giro para correspondencia, si es que está depositado ese importe para correspondencia. La intimación al deudor para la publicación edictal, porque en el caso del concurso preventivo, ya lo vamos a ver en la jornada próxima, la forma de dar a conocer en general, como dije anteriormente, la apertura del concurso a través del edicto, y este edicto, la carga de su publicación está en cabeza del deudor. De tal forma que si el deudor no lo presenta, no lo publica, perdón, se toma como que desistió del pedido de apertura del concurso preventivo. Los proyectos de oficio de inhibitorio dispuestos en el auto de apertura, la petición de otros oficios de inhibitorios, petición de oficios informativos, y acá pongo situación de los acreedores fiscales. ¿Por qué? Porque la ley obliga, en realidad no la ley, sino que la legislación impositiva obliga a los síndicos a informar dentro de los 3 o 4 días de aceptado el cargo a la AFIP la apertura de un concurso preventivo o de una declaración de quiebra. Y lo mismo debe hacer con ARBA y con los otros organismos de recaudación, como puede ser una agencia municipal. Aunque no sea un acreedor denunciado. ¿Para qué? Para que la AFIP, el ARBA o la municipalidad tome tome conocimiento de la apertura de ese concurso preventivo o de la declaración de quiebra y pueda presentarse a verificar sus créditos o verificar la situación impositiva de esa persona. Obviamente que debe confeccionar y distribuir los oficios a los órganos judiciales, registros y otros. Hoy mucho de esto también se hace digital, los hace de forma digital el síndico y en algunos casos directamente el juzgado. Hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, fundamentalmente el oficio inhibitorio, es decir, el que determina la inhibición general de bienes del deudor, lo tenía que pedir su confección el síndico, el juzgado lo confeccionaba con un folio de seguridad, se lo entregaba al síndico y el síndico iba personalmente al registro de la propiedad y diligenciaba ese oficio inhibitorio para registrar la inhibición general de bienes de ese deudor y después tenía que ir a buscar la constancia y agregarla al expediente. Hoy todo eso, felizmente, se hace en forma digital y lo hace directamente, la mayoría de los juzgados lo hacen directamente el juzgado
al registro de la propiedad y el registro de la propiedad responde directamente al juzgado, con lo cual nos alivianó esa parte de la tarea a los síndicos. Determinar los potenciales acreedores, otra tarea que debe realizar el síndico. Y acá tiene, ¿por qué digo determinar los potenciales acreedores? Porque dijimos que el síndico le debe enviar una carta a los acreedores denunciados por el deudor, dice la ley. Pero yo le agrego, y a todos aquellos potenciales acreedores determinados por el síndico que surjan de la lectura o del análisis de la contabilidad del deudor. Y entre ellos está, por ejemplo, ARBA, AFIP y la municipalidad, que a lo mejor no fueron declarados, no fueron denunciados por el deudor, y el síndico los debe enviar una carta también a ellos, o un formulario, presentar un formulario especial. Si lo puede hacer con esos acreedores que no son denunciados por el deudor, ¿por qué el síndico no lo va a hacer con otros acreedores potenciales que surjan de la contabilidad y que el deudor haya omitido en su detalle de acreedores denunciados? Esto, el síndico tiene, el artículo 273 de la ley dice que el síndico debe realizar todas las gestiones necesarias para activar el proceso concursal. Y esto activa el proceso concursal porque da a conocer a aquellos acreedores que no fueron denunciados por el deudor la apertura de un concurso preventivo, para que estos vengan y soliciten la verificación de sus créditos. Bueno, envío de carta a los acreedores y al comité de control. Ya vamos a ver el contenido de la carta a los acreedores. Comunicación de la apertura a los organismos fiscales, como les dije hoy, es la obligación que tiene el síndico de informar que se abrió un concurso preventivo tanto a la AFIP como a ARBA y a la órgano de recaudación municipal. Compulsa de los delegajos del deudor. Una primera aproximación del síndico con los potenciales acreedores. Recuerdan que con el periodo de apertura del concurso preventivo, el deudor debe agregar un legajo por cada acreedor con la documentación que él tenga en su poder. Y esto va a ser una primera aproximación para el síndico para tomar un contacto con el potencial pasivo concursal. Que igual, aunque el deudor denuncie un acreedor, el acreedor debe presentarse a verificar los créditos. Si no se presenta, pierde su derecho. Principio de congruencia. Pero esto es una primera aproximación para el síndico. Obviamente debe presentar el informe mensual del síndico. Esto es exclusivamente del concurso preventivo y este informe mensual se debe presentar hasta la homologación del acuerdo preventivo. ¿Qué debe contener este informe mensual? Ya dijimos, la evolución económica de la empresa, es decir, el síndico acá debe informar las compras, las ventas, los cobros, los pagos y la producción, entre otras cosas, que ha realizado la empresa durante ese periodo mensual. Pero además recuerden que debe informar la existencia de fondos líquidos disponibles, sobre todo al principio de la actividad, para poder afrontar el pronto pago laboral. Y también esto a lo largo de todo el proceso de concurso preventivo, informar sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales del deudor. Es decir, el síndico le debe informar al juez si el deudor presentó las declaraciones juradas de IVA, de ingresos brutos, si cumplió con el pago de la declaración jurada de ganancias, de bienes personales, de ganancia mínima presunta, si tuvo que llamar a asamblea y lo hizo, y toda otra obligación legal que la ley le imponga a esa actividad económica concursal. Obviamente que paralelamente a todo esto, debe recibir los pedidos de verificación de crédito. El pedido de verificación de crédito es un escrito a través del cual todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo se presenten ante el síndico solicitando el reconocimiento de su crédito.
indicando monto, causa y privilegio que reclama. Atención personalizada a los acreedores insinuantes. Esta etapa también es muy importante para el síndico, porque en ese contacto que toma con los acreedores, el síndico puede obtener datos muy importantes sobre la evolución económica de la empresa, sobre las causas que llevaban al desequilibrio económico y financiero, y fundamentalmente sobre la época en que se produjo la cesación de pago. Por eso es tan importante. Y acá el acreedor que está enojado porque ese deudor no le pagó, porque ese deudor le produjo un asfixia económico, financiero, le va a contar todo lo que sepa de la vida del deudor al síndico. Por eso es un momento muy importante y que el síndico tiene que tener la suficiente experiencia como para poder aprovechar ese momento para obtener elementos que luego le van a servir para todo el resto de su actividad. Además, para conocer, por supuesto, lo que cada acreedor reclama y fundamentalmente en qué se basa lo que cada acreedor reclama. Esto también lo vamos a ver con mucho más detenimiento en la próxima clase. Una vez que se termina el periodo que tienen los acreedores para solicitar la verificación de sus créditos, se activa un periodo de observaciones, que es de 10 días, que tienen tanto el deudor como los acreedores insinuantes de observar los pedidos de verificación de crédito de todos los acreedores. Esta observación, si se produce, va a tener incidencia posteriormente en la resolución del juez cuando resuelva sobre los créditos. Ya lo vamos a ver también en la próxima clase con más detenimiento. Obviamente va a tener que analizar los pedidos de verificación. ¿Se acuerdan que en la jornada anterior decíamos aplicando procedimientos de auditoría concursal para determinar la causa? Fundamentalmente, lo primero que debe determinar el síndico es si existe causa legal de la existencia de esa obligación, luego el monto y luego el privilegio. Obviamente, la preparación y confección del informe individual de créditos, preparación y confección del informe general de la concursada y control de las responsabilidades procesales del deudor. Ver si el deudor cumple con todas las obligaciones procesales que la misma ley le obliga. Le obliga, bien digo. Por ejemplo, si va realizando correctamente los actos de administración ordinaria del negocio, si pidió autorización judicial para realizar determinados actos que excedan esa administración ordinaria y fundamentalmente que no haya realizado ningún acto a título gratuito. Recuerden que el síndico vigila y controla la administración de ese negocio. Bien. Fíjense la cantidad de registros a los cuales se debe oficiar. Algunos lo hace directamente el juzgado y otros lo hace directamente o personalmente el síndico. Al Banco Central de la República Argentina, porque la declaración de apertura de concurso preventivo, y ni hablar de declaración de quiebra, implica la suspensión o el cierre de las cuentas bancarias que tiene el deudor. O al menos también este oficio nos sirve para que el Banco Central nos informe la cantidad de cuentas bancarias que tenga ese deudor. Porque también es importante, sobre todo, porque fíjense que si el deudor entregó cheques de pago diferido por deudas de causa o título anterior a la presentación del concurso preventivo, ese cheque no se puede pagar. ¿Por qué? Porque estaría beneficiando, pagándole a un acreedor en perjuicio de otros, a partir de ¿se acuerdan que dije? Cuando se declara abierto el concurso preventivo, al deudor se le prohíbe pagar a sus acreedores, alterar la situación de los acreedores. A la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y a la Inspección General de Justicia, sobre todo para conocer datos de la vida de esa persona jurídica, los libros que hayan sido rubricados, el estatuto que haya sido registrado, las modificaciones del estatuto que se hayan comunicado y todo otro dato relativo a la persona jurídica. A la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Federal Argentina
y al Ministerio del Interior, que estos tres se pueden hacer simultáneamente, porque están relacionados, para evitar que el deudor salga del país en el concurso preventivo hasta la presentación del informe general por parte del síndico y en la quiebra durante el tiempo que dure la declaración de quiebra. Fíjense que no puede, se le prohíbe la salida al exterior. ¿Por qué? Porque puede desaparecer si no se le prohíbe esta salida, sobre todo un quebrado. Debe informar, debe enviar también oficios al registro de la propiedad inmueble, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y según la envergadura de la empresa, y si la empresa tiene muchas sucursales, al registro de la propiedad de otras provincias, para que informen los bienes que están, los bienes registrables, inmuebles registrables que están a nombre de esa persona jurídica o humana. Al Registro Nacional de Armas, al Registro de Derechos de Autor, a la Cámara Argentina del Libro, a la Cámara de Empresas de Software, registro de marcas y patentes de invención, registro de yates y embarcaciones, y registro de aeronaves, registro de caballos de carrera, entre otros. Esto es una descripción así a manera pedagógica o académica, pero hay caballos de carrera que valen muchísimo dinero, y si la persona tiene un caballo de carrera, ese caballo de carrera tiene que venir, si es una quiebra posterior, va a tener que ser liquidado también. Bien, eso es una manera ilustrativa. Ahora bien, ¿a qué oficio a órganos judiciales? Hay que enviar oficio a todos los juzgados de tribunal del departamento judicial. ¿Por qué? Porque se produce el fuero de atracción con las limitaciones que establece el artículo 21 de la ley, y todos los juicios de contenido patrimonial contra el deudor son atraídos al juzgado donde se realiza donde se lleva adelante el concurso preventivo o el proceso concursal. A la Receptoría General de Expedientes, porque toda demanda posterior que entre contra ese deudor debe ser radicada ante el juzgado del concurso. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que se hagan ejecuciones individuales contra ese deudor que está concursado. Recuerden que es una ejecución colectiva. Entonces, a la Receptoría General de Expedientes, para que todo expediente o toda demanda que entre contra ese deudor sea traído también al juzgado del concurso. Al registro de juicios universales, porque los juicios universales deben registrarse en un registro especial. Y obviamente el concurso preventivo es un juicio universal. Al archivo general, para saber si hay actuaciones anteriores relacionadas con ese deudor, para ver cómo terminó, cómo se desarrolló, o si tiene alguna incidencia en este nuevo concurso. Y otros, por ejemplo, la sucursal local del correo oficial, porque se produce la interdicción de la correspondencia del deudor, y toda la correspondencia de carácter comercial debe ser destinada al síndico, y el síndico debe pulir y tamizar esa correspondencia, quedarse con la correspondencia de contenido económico, contenido comercial, y las personales devolvérselas o dárselas al concursal. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de la sindicatura. Vamos a hablar un poquito de la sindicatura. Jerarquía de la sindicatura. El síndico es un funcionario del concurso. Funcionario del concurso. Es decir, el síndico tiene asignadas funciones jurisdiccionales que son propias del juez en cabeza del síndico. ¿Por qué? Porque digamos, actúa por, entre comillas, delegación de funciones del juez y ejerce funciones que son propias del juez. Por ejemplo, el síndico puede librar oficios, puede librar cédulas directamente sin necesidad de intervención del juez o del secretario del juzgado. Fíjense la jerarquía de las funciones.
Esto es junto con el coadministrador y el controlador del cumplimiento y de la liquidación de bienes. Esto está en el artículo 251. ¿Quiénes pueden ser síndicos? No sé si lo vimos con ustedes en la jornada anterior. Recuérdenme si lo vimos, quiénes pueden ser síndicos. ¿Vimos algo o lo repetimos? Bueno, lo repetimos. Síndicos pueden ser exclusivamente los contadores públicos con una antigüedad mínima en la matrícula de 5 años, que además estén en condiciones de ejercer la profesión, que no tengan ninguna sanción profesional y no tengan ningún antecedente penal en su trayectoria, precisamente por la jerarquía de las funciones que tiene el síndico de concurso. Para ser síndico hay que inscribirse en la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial donde se inscribe para actuar. El síndico se puede inscribir en los 23 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. No hay limitación como ocurre con los peritos que se pueden inscribir hasta en 2 departamentos judiciales. Ahora bien, ¿cuál es la limitación? Una limitación de hecho. No puede el síndico anotarse en los 23 departamentos judiciales, sino que debe anotarse en aquellos departamentos donde razonablemente pueda actuar cercano a su domicilio. Porque si se anota en el departamento judicial San Nicolás y se anota en el departamento judicial Bahía Blanca y le toca una audiencia el mismo día en los 2 lugares, ¿cómo hace? Bilocación tiene que hacer, es imposible, no existe. Entonces, el sentido común indica que puede inscribirse en una cantidad determinada de departamentos judiciales donde pueda realizar normalmente su actividad profesional. Esa inscripción se hace cada 4 años y la lista tiene vigencia por 4 años. Una cosa. Bien. Para inscribirse debe acompañar, además de confeccionar un pedido de inscripción, debe acompañar una copia certificada del diploma, una constancia de estar al día con el pago del derecho anual de ejercicio profesional y un certificado de ética del Consejo Profesional que indique que no tiene ninguna sanción del Tribunal de Ética fundamentalmente. Y debe agregar una constancia de la no existencia de antecedentes penales que lo emite el Registro Nacional de Antecedentes Penales y el Registro Provincial de Antecedentes Penales. Y además debe acompañar un currículum con todos sus antecedentes, tanto profesionales como concursales, como académicos, títulos y demás. Y debe acompañar constancia de los cursos que haya hecho, las carreras de especialización que haya hecho y de todo lo que avale ese currículum personal. Y esta inscripción se realiza directamente ante la secretaria, o el secretario, digo la secretaria, porque generalmente es una mujer, de la Cámara de Apelaciones. En La Plata, generalmente que hay 2 cámaras de apelaciones, se hace siempre ante la Cámara Segunda de Apelaciones, porque hay 2 cámaras. En los departamentos judiciales más chicos, donde hay una sola cámara, obviamente la inscripción se hace ante esa cámara. ¿Cuándo se efectúa esta inscripción para ser síndico? En la segunda quincena del mes de septiembre del año anterior a que empiece a regir la lista, o en algunos departamentos judiciales se hace en la primera quincena de octubre, pero más o menos en esa época, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, según la jurisdicción. Y rige por 4 años, como les dije. También el juzgado
confecciona, una vez que termine el periodo de inscripción, confecciona una lista que las publica para que cualquier persona pueda impugnar la inscripción de un síndico, de un contador, perdón, para ser síndico. Y una vez que pasa ese periodo de depuración, la Cámara oficializa los listados de inscriptos y asigna, los distribuye por juzgados, de forma tal que en cada juzgado haya como mínimo 15 síndicos titulares y 10 síndicos suplentes. Y lo mismo ocurre también con la inscripción de los estudios de síndico. Los estudios de síndico, que deben ser como mínimo 3 profesionales, deben estar integrados como mínimo por 3 profesionales, uno de los cuales debe ser especialista en sindicatura concursal, se deben inscribir como estudios de síndico en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la delegación del lugar donde se va a actuar. Y el Consejo le debe dar esa inscripción como estudio de síndico, que no significa que seamos socios en el estudio contable, sino que nos asociamos al efecto del ejercicio de la sindicatura concursal. Yo tengo un estudio de síndico con unos colegas que no somos socios en el estudio. Yo tengo mi estudio profesional, el estudio contable, impositivo, como lo quieran llamar, mi estudio personal. Pero a los efectos de la sindicatura estoy asociado con otros profesionales para actuar en concursos más grandes. Bien. No sé si me queda algo de la inscripción de síndicos. Bueno, y el sorteo, como les dije hoy, lo hace cada juzgado del listado. Primero va a sortear a todos los integrantes, a todos los que están en ese listado, no pudiendo volver a designar a otro síndico, nuevamente a un síndico, si no han sido designados todos los síndicos anotados en ese juzgado. Eso es lo que controlamos los representantes del Consejo Profesional cuando vamos a los sorteos de síndicos. Porque si no, no se hace ese control y hay juzgados donde los mejores concursos le tocan siempre a los mismos síndicos porque el azar los favorece. Bueno, cada uno saque sus conclusiones de lo que es el azar, ¿no? Pero bueno, así estamos en este país. Bien, no obstante, con la presencia nuestra, eso se evita y le damos transparencia a los ¿cómo se llama? A los sorteos de síndicos. Bien. Las funciones del síndico son indelegables e independientes del deudor y del acreedor. Cuando se analizan las teorías respecto de la función del síndico, hay varias teorías. Algunos dicen que es un mandato, otro que es una delegación de funciones, otro que dice que es un representante de la masa de acreedores, otro que es un mediador entre deudor y acreedor. Hay un montón de teorías. Lo cierto que no es para nosotros, lo que rige es que el síndico es un funcionario del concurso. ¿Por qué? Porque la ley le asigna funciones jurisdiccionales, como les dije hoy, en cabeza del síndico. El síndico es la figura del juez en el proceso y es el que tiene a su cargo toda la dirección del proceso, digamos, por delegación del juez, porque siempre el director del proceso es el juez, obviamente, pero el juez se ampara en el síndico y un poco se desliga del problema y se lo traslada totalmente al síndico. Por eso no es una función muy simple, pero sí es una función muy linda y muy bien remunerada, siempre digo lo mismo. Bien. Puede tener empleados a su cargo y si el concurso es muy grande, puede solicitar que esos empleados sean a cargo del concurso también. Esto lo decide cada juez y dependerá de la envergadura del concurso. Y hay concursos en donde pueden actuar más de un estudio de síndicos, porque si el concurso es muy grande, un solo estudio de síndico no puede abarcar la totalidad de las tareas. Por ejemplo, en ese famoso concurso de Vicentín que tanto se habló durante el año 2020, actuaban, porque además la jurisdicción, Vicentín es un conjunto de empresas, es el grupo Vicentín,
que está distribuido, está la sede en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente tiene una distribución geográfica, una dispersión geográfica bastante importante. Y actuaron como mínimo 3 estudios de síndicos, con tareas perfectamente asignadas y repartidas por la envergadura del concurso. Fíjense que el grupo Vicentín tenía alrededor de 3.000 acreedores. Entonces, un estudio de síndico solo, ¿cómo hace para analizar 3.000 pedidos de verificación de crédito? Por eso se repartió por jurisdicción, se hizo un reparto geográfico, esperen que lo admito a alguien acá, se hizo un reparto geográfico y se distribuyó más o menos así la cantidad de acreedores que le correspondía a cada estudio de síndico. Bien, si puede tener patrocinio letrado el síndico, sí, también a su cargo, también a su cargo. Nosotros actuamos con un abogado, pero los honorarios de ese abogado son a cargo de nosotros, de los síndicos que actuamos. Siempre es necesario actuar con un abogado porque hay aspectos jurídicos que a veces a los contadores se nos escapan, ¿no? Así que también es importante el apoyo jurídico en este aspecto. Bien. Funciones de la sindicatura. Vamos a ver que la cantidad de funciones que realiza el síndico son bastante variadas y de diferente categoría o diferente abarcativa, digamos, ¿no? De diferentes características. El síndico tiene funciones de administración, funciones de gestión empresaria, funciones de orden procesal, funciones de liquidación y realización de bienes y funciones con el fisco. Hay un montón de clasificaciones de las funciones del síndico. En una carrera de posgrado hablamos una jornada completa de las funciones del síndico. Acá las sintetizamos en esta clasificación porque es una cuestión de tiempo, ¿no? Funciones de administración. En el desapoderamiento, tanto atenuado como en el desapoderamiento absoluto, el síndico realiza tareas de administración, unas más suaves y otras más amplias. En el concurso preventivo, si bien no va a realizar tareas de administración, sí va a controlar la administración del negocio. Recuerden que el concursado en el concurso preventivo continúa con la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, y que el síndico debe presentar un informe mensual donde comunique al juez y le informe a los acreedores y a los terceros interesados la evolución económica de esa empresa. Por lo tanto, va a tener que analizar y controlar las tareas de administración del deudor. En la quiebra, donde se produce un desapoderamiento absoluto del deudor, el deudor pierde la libre administración y disposición de sus bienes y es desplazado y reemplazado por el síndico, y el síndico va a realizar todas las actividades de administración y conservación de su patrimonio. Y si hay continuación de la explotación por alguna de las causales establecidas en el artículo 189 en la quiebra, que lo vamos a ver en su momento, se convierte en un administrador, porque va a tener que realizar todas las actividades de administración de esa empresa, con la facultad o la posibilidad, según el grado y la envergadura de la concursada, puede solicitar la designación de un coadministrador que lo ayude, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las actividades del ente. Yo siempre digo lo mismo: si a mí me toca una quiebra de una empresa agropecuaria y yo tengo que administrar una empresa agropecuaria, yo de actividad agropecuaria no conozco absolutamente nada más que sé que hay cultivos que crecen y animales que pastan ahí, que se venden. Después, ¿cómo administrar eso? No sé. Entonces, lo más lógico, lo más razonable es que pida la designación de un coadministrador que sea especialista en administrar una empresa agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Funciones de gestión empresaria. Esto fundamentalmente lo que venía diciendo, en la continuación de la explotación de la quiebra y en el concurso preventivo, el artículo 17 establece que si el deudor realiza actos en perjuicio de los acreedores
Pueden que conserva la administración de su patrimonio. Pero si administrando ese patrimonio realiza actos en perjuicio de los acreedores que agraven considerablemente la situación económica o no presta colaboración con el síndico fundamentalmente se puede pedir el desplazamiento del deudor y ser reemplazado por el síndico. Y ahí el síndico también se convierte en un gestor empresario. Funciones de orden procesal, todas las que vimos hace un rato, todo el detalle, todo el detalle de las tareas a cargo del síndico a partir del momento que acepta el cargo hasta la homologación del acuerdo y aún en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. Funciones de liquidación y realización de bienes, fundamentalmente en la quiebra. El síndico debe realizar todos los bienes, liquidar todos los bienes que componen el patrimonio del deudor, para de esa forma aconsejar al juez cómo distribuir el producido de ese patrimonio. Y funciones con el fisco, por lo que les dije hoy, que debe informar al fisco la apertura del concurso preventivo y la declaración de quiebra. No tiene el síndico la obligación de determinar si hay deuda a favor del fisco. El fisco tiene la obligación, como cualquier otro acreedor, de venir a solicitar la verificación de sus créditos. Hubo muchos intentos de darle al síndico, por ser los impuestos de carácter público, la obligación de determinar las deudas a favor del fisco y verificarlas directamente. Por suerte, eso no se dio, porque nos estarían dando a nosotros una facultad o una obligación de inspeccionar a la empresa cuando es una facultad directamente de la AFIP o de los órganos de recaudación. Entonces, el órgano de recaudación tiene que hacer la fiscalización que corresponda, determinar la deuda y presentarse a verificar como cualquier otro acreedor. No hay en ese aspecto ninguna prerrogativa que tenga por ser integrante del Estado. Bien. Responsabilidad del síndico. Por supuesto que el síndico tiene responsabilidad penal, civil, administrativa y profesional. Obviamente que si el síndico realiza su función con dolo o fraude o culpa grave, puede llegar a tener responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal del síndico es por, precisamente, entrar en connivencia con el deudor, con los acreedores, desarrollar o desarrollar la tarea en interés propio o cualquier otra cuestión que esté penalizada por la ley, y eso puede implicar la pérdida de la libertad, una condena a estar preso. Pero aunque no haya responsabilidad penal, si como consecuencia de su mal desempeño de la función se produce un perjuicio económico, tanto para el deudor como para algún acreedor, puede llegar a tener responsabilidad civil y tiene la obligación de responder patrimonialmente por los daños y perjuicios que haya originado o que hayan surgido como consecuencia de su actuación. Por supuesto que si tiene responsabilidad penal si tiene responsabilidad penal va a tener responsabilidad civil, pero si tiene responsabilidad civil únicamente, sin responsabilidad penal, va a tener responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa implica la remoción del cargo. Y la remoción del síndico como sanción por un mal desempeño o incumplimiento de su función implica la separación de todos los procesos en los cuales está actuando. Por eso esto es gravísimo, porque a lo mejor está actuando en 10 procesos, lo remueven en uno por mal desempeño, y eso implica la remoción de todos los procesos en los cuales está actuando. Y además, la prohibición para inscribirse, primero se los separa de la lista, de todos los juzgados donde esté y jurisdicciones donde esté actuando.
y no va a poder ser designado como síndico en todo lo que resta del proceso y hasta lo pueden suspender para inscribirse en otro proceso más. Así que puede estar hasta 7 años sin poder ejercer esta función de síndico. Y como si eso no fuera poco, también puede llegar a tener responsabilidad profesional, porque se comunica al Consejo Profesional de Ciencias Económicas una remoción del síndico por mal desempeño, porque el síndico puede ser removido por otras causales que no sea por mal desempeño, que no implica responsabilidad ni penal ni civil, y se comunica al Consejo Profesional, y el Consejo Profesional, a través del Tribunal de Ética, juzga la conducta de ese síndico y hasta lo puede llegar a sancionar, porque se considera un mal desempeño de la función y eso es un perjuicio para toda la profesión. Retribución de los síndicos. En el concurso preventivo, el honorario va del 1 al 4% del pasivo prudencialmente estimado. En la quiebra va del 4 al 12% del activo realizado. Y dice la ley que lamentablemente esto no se cumple acabadamente por los juzgados, que en ningún caso el honorario deberá ser inferior en el concurso preventivo al equivalente a 2 sueldos del secretario de primera instancia, de un juzgado civil y comercial de primera instancia, que en este caso actualmente debe ser alrededor de 150.000 pesos más o menos, pues se considera sueldo básico más algún adicional. Y en la quiebra no debería ser inferior al equivalente a 3 sueldos del secretario del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Lamentablemente, en muchos juzgados esto no se respeta y basado en la complejidad del proceso, en la diligencia del síndico y en otras situaciones que valoran los jueces, los honorarios que regulan son inferiores a estos. Sí respetan los montos, los extremos, del 1 al 4, del 4 al 12. Lo que pasa que en muchos casos, lo que yo les comentaba hoy, que se da mucho en el Departamento Judicial La Plata, donde hay muchos concursos de personas, de consumidores sobreendeudados, que carecen de patrimonio y que a veces no hay patrimonio sobre el cual realizar, o el patrimonio para realizar es mínimo, entonces el honorario que resulta es mínimo. Y encima, a mí me ha pasado, me pasa actualmente, que además hay mucha demora en la disposición de los fondos por parte de los juzgados. Porque la justicia, lamentablemente, en muchos casos funciona mal. Y yo les comentaba, o por ahí no les comenté, lo comenté en otro lado, yo tengo un honorario regulado con el dinero existente, porque es una quiebra, en octubre del año pasado. Y todavía no lo pude cobrar. Y presenté un pedido de pronto despacho el 24 de agosto. Hoy antes de la clase me metí en la mesa de entrada virtual a ver si habían despachado y todavía no lo despacharon. El honorario ya perdió el 50% de su valor por la inflación, 45%, no me acuerdo cuánto fue interanual la inflación. Bueno, lamentablemente eso pasa. Lamentablemente eso pasa. Felizmente no en todos los juzgados, porque hay juzgados donde en forma inmediata a la regulación de honorarios, sobre todo si el honorario está depositado, se lo transfieren a favor del síndico. Y en materia de honorarios, siempre es mejor el concurso preventivo que la quiebra. Porque si en el concurso preventivo el deudor es bien intencionado y realmente tiene la intención de superar la crisis y lo logra, llega a un acuerdo preventivo con intervención del síndico, paga el honorario con gusto, no sé si con gusto, pero lo paga. ¿Me explico? Porque ha llegado
a un acuerdo y ha superado su crisis y puede seguir actuando y recuperar su empresa. En la quiebra a veces duran tanto en algunos procesos de quiebra que cuando se realiza el activo pierde valor, como me pasó a mí en esa quiebra, y los honorarios se cobran quién sabe cuánto. Bueno, no Profe, todo es así. No, perdón, no todo es así. Hay concursos muy buenos y quiebras muy buenas donde se cobran muy buenos honorarios. Sí, Daniela. no, eso le quería preguntar. ¿Es igual que en una pericia? O sea, los honorarios se cobran cuando termina el proceso. Claro, No claro, importa lo claro, que dure la claro. quiebra, si es una Sí, hay quiebra un de montón, años. claro, claro. Sobre todo en las quiebras. A veces las quiebras duran mucho tiempo, a veces no. Por eso hay de todo. Por eso digo, el concurso preventivo, un concurso preventivo donde está es bien intencionado el deudor, a lo mejor en un año se llega a lograr el acuerdo preventivo. Y los honorarios son importantes, son importantes. Vuelvo a repetir, porque el deudor que está satisfecho porque recuperó su empresa, lo paga. Yo he tenido muy buenas regulaciones en concursos preventivos, pero muy buenas, y los he cobrado. He tenido quiebras buenas y he tenido quiebras que son cargas públicas. Esto es general, y uno sabe desde el momento que se inscribe para actuar en esto, como las pericias, lo mismo que yo les dije, las pericias, hay muy buenas pericias, hay muy buenos honorarios en pericias y hay otras que lamentablemente se convierten en carga pública, porque el que pierde, el que digamos, el actor actúa con beneficio de litigar de gasto y el que pierde se insolventa. Entonces no cobramos más. Bueno, hay de todo. Pero también están las buenas, ¿eh? Ojo, que también Bien. están las buenas y las muy buenas. Profe, ¿Me decías dijo, algo, Daniela? sí, en el concurso dijo del 1 al 4% del pasivo que No, se... del activo prudencialmente estimado. Del activo prudencialmente estimado. Bien, ¿qué más tengo acá? Modo de conclusión de las funciones del síndico. Por eso les decía hoy que no siempre la conclusión de la función del síndico es por remoción, y a veces es por remoción, pero no por una causal de mal desempeño. La función del síndico puede concluir por cumplimiento de su labor, sea esto, homologación del concurso preventivo, concluye la actividad del síndico, dice la ley, una vez homologado el concurso preventivo, y la etapa de cumplimiento del concurso preventivo lo controla el comité de vigilancia o el comité de control, salvo que el concurso sea pequeño y la etapa de cumplimiento del concurso preventivo la vigila el síndico. Pero en ese caso, por la vigilancia del cumplimiento del acuerdo preventivo, que es una etapa posterior, tiene un honorario adicional que es el equivalente al 1% de todo lo que se ha pagado en concepto de acuerdo preventivo. En la quiebra, por supuesto, concluye cuando concluye la quiebra. Por muerte o incapacidad sobreviviente, obviamente. Es una persona humana, si fallece no tiene más, no puede seguir, obviamente, va de suyo, o si tiene una incapacidad sobreviviente que le impida ejercer sus funciones como corresponde. Por renuncia con causa justificada. Por ejemplo, se va del país, por ejemplo, entra a trabajar en relación de dependencia y no puede dedicarse más tiempo, o se jubila. Entonces, siempre puede renunciar por una causa justificada. La renuncia se debe presentar ante la Cámara Departamental y esa renuncia implica no poderse inscribir más mientras dure la causal que lo originó. La renuncia por voluntad propia con causa justificada no impide volverse a inscribir, porque si desaparece la causa por la cual renunció, puede volverse a inscribir. Por impugnación de su actuación, porque un tercero recusa al síndico y esa causal de regulación o esa impugnación es viable y se lo separa del cargo, o por supuesto por remoción. La remoción
por causas justificadas por mal desempeño de la función. ¿Mm? Todas esas son las causales de conclusión de las funciones del síndico. Bien. Bien, chicos. ¿Se entendió todo esto que vimos hoy? ¿Queda algún comentario para hacer? ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Eh, Podríamos profundizar un poquito más todas las funciones del síndico, pero bueno, para una formación de grado con esto alcanza. ¿Mm? Bueno, yo, como les dije, hoy tengo una limitación de tiempo, tengo un compromiso profesional, son las 6 menos 10, bueno, iba a dar clase hasta las 10, agoté un poquito antes de la clase, hoy les pido disculpas porque no puedo seguir las clases hasta las 18, y acuérdense que el martes que viene, como les dije, hay muchos alumnos que entraron después, yo soy síndico en un concurso, tengo un estudio de síndico, y soy síndico en un concurso muy lindo, muy importante, que se está desarrollando en el Departamento Judicial de Mercedes, y tengo una audiencia con el juez, una audiencia porque el juez nos pidió información que le brindemos, y yo siempre digo, hay que hablar mucho con los jueces, el juez, hoy se los dije, el juez delega en nosotros y se ampara en nosotros, es una función, una obligación del juez, pero delega y se ampara en nosotros todo el desarrollo de ese proceso, y periódicamente nos pide que le rindamos cuenta. Bueno, justo tengo el martes que viene una audiencia a las 12, es en Mercedes. Yo calculo que para las 4 de la tarde estoy de vuelta, pero uno nunca sabe, porque a veces la audiencia nos citan a las 12 y después nos atiende a las 2 de la tarde. Esto pasa, ¿no? Porque está ocupado, lo que fuere. Bueno, yo me voy a mantener en contacto con ustedes a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Si se me llega a complicar, puede atrás un poquito el inicio de la clase. Ahora, si se me complica y no la puedo dar, la recuperamos. La recuperamos, como les dije, en la semana de examen, para aquellos que puedan asistir, y bueno, y si no, daré una clase adicional con un Zoom particular, de esos gratuitos, de alguna manera lo vamos a hacer. La clase no la vamos a perder. Sí les pido que me tengan esa paciencia, y les pido disculpas porque bueno, estas cosas ocurren y nosotros somos esclavos de la profesión, y sobre todo de la actuación judicial. Si un juez nos cita y no concurrimos, es desacato, y hasta nos pueden remover por no cumplir con esa audiencia que nos pide el juez. Y es razonable. Bueno, así que bueno, esas son las novedades. ¿Alguna pregunta, chicos? No, si no, no, profe. Bueno, hoy los dejo acá, les voy a pedir disculpas por este tiempo que no les puedo completar la clase, pero bueno, ya lo vamos a completar de alguna manera. Les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos o en la próxima clase o dentro de 15 días, pero la